Bienvenidos a nuestra nueva edición de Legados de Sefarad. Hoy con un invitado especial, Abraham García, genealogista y director de Raíces Judías. Abraham García es una persona ampliamente conocido en el ámbito del mundo de la genealogía y de todo lo que gira en torno a la búsqueda de una ascendencia sefardí, judía y de un trabajo de investigación bastante interesante en torno a los Benei Anusim y los que desean hacer retorno. Abraham García está en Israel y desde allí hace un trabajo sumamente apasionante. La genealogía y la historia sefardí. Bienvenido, Abraham, una vez más a Radio Sefarad. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con vosotros y poder estar este ratito juntos. Gracias por esta oportunidad con un tema que en realidad a mí me apasiona, que es el tema de la genealogía. Abraham, el proceso de nacionalidad por origen sefardí cerró en España y recientemente en Portugal. Sin embargo, queda una opción y es en Correcto. España y por naturalización. Por ¿Cuál carta es de, la diferencia con el proceso anterior y a quién va dirigido en este caso y cuál es el procedimiento? Vamos a ver si yo soy capaz. Yo no soy, soy economista de formación, no soy abogado, pero voy a intentar explicaros un poquito la diferencia. La ley de sefardíes es un proyecto de ley que se abre y se cierra con un periodo concreto. Salió en 2015 con una vida de 3 años, que luego por el COVID y tal se extendió un poquito más. Eso es un proyecto de ley que se abre y se cierra. Igual algo parecido pasó con Portugal, ¿vale? Un sistema bastante parecido, se abrió una puerta y se cerraba. Pero en España, por carta de naturaleza, la carta de naturaleza es algo que no es un decreto ley, sino que es algo que está dentro del Código Civil Español, ¿vale? Esto viene desde los tiempos de Primo de Rivera y ya muchos sefardíes a lo largo de la historia, desde el siglo pasado y el anterior, ¿no? Fueron agarrándose a esa carta de naturaleza para poder solicitar la nacionalidad española y bueno, pues se salvaron muchos también del holocausto, ¿no? Acogiéndose a esa ley antigua que está ahí dentro del Código Civil Español. Entonces, el proyecto de ley cerró, pero la Carta de Naturaleza sigue existiendo. El proyecto de ley, la decisión la tomaban los notarios, la decisión final, o sea, se prepara todo un dossier de documentación y al final era el notario el que decidía, y la Carta de Naturaleza es el Consejo de Ministros el que toma la decisión. Entonces, bueno, no he sido yo, ¿no? Sino hay otros, los abogados con los que trabajo, han investigado en profundidad y han visto bueno, que se han entregado muchísimas cartas, o sea, muchísimas nacionalidades por carta de naturaleza sefardíes antes de 2015. De hecho, la ley de sefardíes viene un poco a subsanar el tapón que había. ¿Vale? Por la Carta de Naturaleza había mucha gente que estaba esperando y se implementó esa ley como para acelerar los procesos y que hubiese más flujo, ¿no? Luego se cerró y ahora mismo pues solo seguimos teniendo la Carta de Naturaleza, pero se siguen presentando. ¿Cuál es la diferencia? Que antes de 2015 teníamos muy poquita experiencia y la Carta de Naturaleza se conseguía una nacionalidad, a lo mejor con una carta de un rabino, y ahora, claro, después de la ley de sefardíes, pues hemos aprendido cómo formular la genealogía, cómo hacer la documentación. Entonces estamos esperando que la experiencia profesional que hemos sacado de estar trabajando 10 años sin parar con casos de sefardíes se pueda utilizar también para la Carta de Naturaleza. Ya, y en este caso va dirigido a quiénes.
La carta de naturaleza va dirigida a sefardíes también, a descendientes de sefardíes o a personas que sean capaces de demostrar que son descendientes de sefardíes. O sea, en principio la ley española no puede hacer discriminación por religiosidad, es decir, que si una persona a día de hoy es cristiana o incluso musulmana, pero sus abuelos se pueden demostrar que eran judíos y que salieron de aquí de España, bueno, de aquí, de allí de España y de Sefarat, en principio cualquier persona tiene derecho a solicitar la nacionalidad. O sea que podríamos hablar que básicamente el fundamento o a quien va dirigido y lo que se requiere sigue siendo el mismo. Más o menos, o sea, en la ley, la Carta de Naturaleza no exige, por ejemplo, una prueba de cultura o una prueba de idioma. O sea, es un poco más sencilla que la Carta o sea, que la ley de Sefardí. El número de requisitos que se solicitan son menos, ¿no? Ahora, el problema que tenemos es que es un consejo de ministros el que decide la nacionalidad y evidentemente todos sabemos ahora mismo el problema que hay en España con los ministros y el sesgo que hay hacia la izquierda y el antisemitismo que hay proclamado, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando como hormiguitas esperando que cambie el gobierno y que tengamos más suerte con el siguiente gobierno, porque con este gobierno no creo que haya muchas posibilidades, pero eso no significa que en el siguiente cambio no tengamos más posibilidades. De hecho, yo estoy en un grupo que se llama Sefardíes por Venezuela. Yo soy de origen venezolano. ¿Ok? Allí se publican cada cierto tiempo casos ganados en juicio de personas que incluso demuestran no solamente conocimiento del ladino, sino cartas de un rabino de que son no solamente de origen sefardí, sino que son tradicionalmente judíos sefardíes, no Es que descendientes. Es que, claro, exactamente. Es que u- las leyes estas se hacen mucho sin pensarlo y con personas que no tenían mucho conocimiento exactamente, porque ¿qué define un sefardí? Si un askenazí de repente empieza a rezar en una sinagoga sefardí, vamos a decirlo, mantener las costumbres sefardíes, y su hijo ya nace con las costumbres sefardíes, ¿eso lo hace sefardí? Puede ser o sea, que sí, que se hace fardí en sus costumbres y que se pase esa tradición y que el hijo crezca con la que... Pero a la hora de demostrarlo legalmente, eso, por ejemplo, no serviría, porque nosotros nos vamos como a una raíz cultural, o sea, lo que tenemos que probar no es el sefardismo, sino la línea genealógica que venga de Sefarad, o que se pueda probar que venga de Sefarad, ¿no? Entendido, sí. Y en esta búsqueda, ¿cuáles son los problemas más corrientes que sueles encontrarte en el proceso de búsqueda y de corroborar datos en las distintas líneas históricas sefardíes? Vamos a ver, el principal problema es siempre la documentación de la línea. O sea, nosotros tenemos una línea que llega hasta 1500 y ahora para poderlo presentar a un caso serio y sólido de nacionalidad, tenemos al menos que encontrar un documento en cada generación que vaya engarzando el nombre de los padres. Es decir, tiene que salir el nombre de la persona y el nombre de sus padres. Estos documentos normalmente son o partidas de nacimiento, o partidas de matrimonio, o partidas de defunción. ¿Vale? Suelen ser los principales, lo que nosotros llamamos fuentes primarias, ¿no? Lo que se llama como una fuente primaria que afecta directamente a la persona. Estas partidas suelen estar o en la iglesia o en los registros civiles. Algunas veces los mormones, por ejemplo, las tienen subidas a internet. Depende de la región, hay que irlas buscando. A veces hay que ir a la iglesia y solicitarlas en físico. Esas son las fuentes primarias. Las fuentes secundarias son estudios que se han hecho sobre la genealogía y se han publicado. ¿Vale? Libros que están completamente publicados, que no es un libro que publica la persona con su árbol, ¿no? No yo cojo mi árbol y cojo y lo publico, sino que hay un investigador que de casualidad ha hecho un árbol y tu familia aparece ahí, ¿no? Y está publicado, tiene un ISBN, entonces eso normalmente suele aceptarse como una fuente secundaria. También sirven las revistas genealógicas de institutos de investigación que están con, no sé si en Venezuela hay un instituto de investigaciones genealógicas, en Colombia hay uno muy grande, pero las investigaciones, por ejemplo, que hacen
académicos que publican en revistas que están como revisadas, esos suelen ser fuentes secundarias que se pueden utilizar. Los principales problemas son no encontrar las fuentes que respalden, pero claro, normalmente si alguien ha hecho el árbol, siempre hay alguien que se inventa algo, ¿no? Esto es lo que puede pasar. Puede venir una persona que sea un genealogista, que no sea profesional, y diga, bueno, pues este se parece al otro y lo engarzo, y luego cuando vamos respaldándolo vemos que no existe documentación para ese trozo. Entonces, claro, eso no nos permite decir, esta línea no podemos presentarla, ¿no? Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es luego eh, el reconocimiento de esa línea, ¿no? Que eso suele ya caer a veces en la Federación de Comunidades Judías de España. Hay un área específica que se dedica a revisar las líneas y suelen ser bastante arduos las solicitudes que tenemos que hacer con ellos porque, claro, piden, dame el documento de matrimonio, a veces lo tenemos, a veces no lo tenemos. Nosotros encontramos uno y vamos subiendo, con uno nos parece bastante. A ellos a lo mejor pues te piden, no, queremos el de matrimonio, el de... Luego aparecen errores porque se ha equivocado el cura y ha puesto el nombre que no era, es el de la persona, pero no lo quieren aceptar. En fin, tenemos muchos problemas con la Federación de Comunidades Judías a la hora de aceptar los documentos, ¿no? Pero la Carta de Naturaleza no exige las federaciones de comunidades judías todavía, ¿vale? Entonces, si se tiene bien, si no, seguimos adelante y nosotros seguimos presentando la documentación y luego que sea el Consejo de Ministros el que decida si sirve o si no sirve. Sí, ¿Vale? claro. Sí, no, excelente la aclaratoria. A propósito de fuentes primarias, mencionaste a los mormones y te quería hacer una pregunta relativa a esta famosa página que ellos han ayudado, podríamos decir, muchísimo con esto del trabajo genealógico, que es Family Search. Sí, En correcto. Family Search hay una opción que es a través prácticamente de un botón el cual indica el parentesco. Una persona pulsando ese botón puede incluso averiguar si es descendiente de Isaac Alevi o de María Benveniste o hasta de Miguel de Cervantes. ¿Cuál es tu opinión como genealogista? ¿Es fiable esta opción? Porque estamos hablando de ese sesgo que a veces hay, ¿no? Es que claro, nosotros, por ejemplo, yo hago un doble trabajo, ¿no? Primero se hace un preestudio donde utilizamos muchas veces los árboles que están ya montados de Family Search. No sabemos si están montados por un profesional o están montados por un amateur o alguien que se ha equivocado, ¿no? Que ha dicho, bueno, pues yo tengo el mismo apellido que este y conecto, esta es mi madre y sin prestarle mucha atención no se ha dado cuenta de que hay a lo mejor 200 años de diferencia entre la persona y la madre que le estamos engarzando, ¿no? Entonces, claro, pues ahí viene el trabajo de los genealogistas profesionales. Tenemos el árbol ya montado y lo que hacemos es ir documentando cada una de las generaciones. Si somos capaces de documentar todas las generaciones, entonces tenemos la certeza de que está bien. Evidentemente, el hecho de que hay muchos árboles que hay muchos que llegan a Yehuda a Leví, a los benvenistes, y hay otros que llegan ahí, creo que el más famoso de todo, el caso más famoso de todos es Paloma Yo, Mati. Battionati. Paloma Sí, Battionati, que es sí, exacto, Mati. Paloma Battionati, que es la bisabuela de Fernando el Católico, ¿vale? Paloma, la señora de verdad se llamaba Juana, eh, Joana, pero en hebreo Joana, Joná es Paloma. Paloma. Entonces, Joná, si lo traduces al español, se queda como Juana, porque la yud se queda Joná, suena casi Juana, ¿no? Entonces, por eso es Paloma o Juana, Bat Jonati, o sea, que son, ellos, Bat Gedalia, es hija de Gedalia. Gedalia es un exiliarca. ¿Qué es un exiliarca? Cuando aquí en Israel, bueno, la gente judía hacemos un ayuno de Gedalia, que es como, me parece que es en diciembre, no sé si es el 3 de Tebet o algo así, o el 7 de Tebet, existe el ayuno de Gedalia. Gedalia era el rey que existía, ¿vale? O sea, era el último rey que existía. Se lo llevan a Babilonia y entonces pasa de ser monarca a ser exiliarca, que es el monarca en el exilio.
pero la línea davídica sigue viniendo a través de él. Entonces, sabemos por la historia, por las crónicas judías, ya no solo las cristianas, sino las crónicas judías, dejan constancia de que esta familia de Babilonia se va a Portugal, ¿vale? Que son los negros y siguen llamándose, son rabinos muy importantes. Y era costumbre, las personas, las hijas de los rabinos, que se consideraban también descendientes, estaban muy preparadas, entonces solían ser como damas de compañía del rey, que terminaban teniendo hijos bastardos, ¿no? Que de ahí venía Ujú. la línea de Fernando el Católico, y de esa misma línea viene también, a ver si lo digo, la duquesa de Alba, el duque de Alba, ¿vale? La línea del duque de Alba de día de hoy que viven en Sevilla son descendientes también de ellos, Ya. de esta misma línea. Ahora, problema con esta línea y con la que tú has dicho de Benvenistes. Puede ser que esté, muchas veces yo me paso mucho rato documentando líneas que son erróneas. Entonces voy subiendo hacia arriba y la tengo que rechazar porque digo, esta no se puede comprobar, no hay documentación para esta, está mal, hay errores, hay mismamente dentro investigadores, ahí dentro de Family Search, dice esto no está correcto, no hay documentación, no tenemos... Hay veces que sí podemos montarla. Entonces, claro, esa es la diferencia entre tener la certeza con la documentación o si la documentación, si con la documentación podemos hacerlo, si la documentación no podemos hacerlo. Aunque el botoncito diga que sí tiene el parentesco. Es que el botoncito, ¿quién determina ese botoncito? ¿Una persona que le ha dado? Eso es algo público que hacemos entre todos. Ya. Entonces, la certeza solamente viene con la documentación por detrás. Nosotros no podemos presentar un arbolito que está en Family Search. Para presentarlo tenemos que ir haciendo, que, Está o sea, respaldado con documentos. Sí. si no, no podemos presentarlo a la nacionalidad. Así es. Por eso es que mucha gente a veces se impresionan cuando comentamos que un estudio genealógico puede estar respaldado por 300 páginas, ¿no? Sí, bueno, 300 páginas son mucho, pero vamos a ver. El número de páginas no importa. A los abogados les importa mucho, ¿eh? Porque el abogado, mientras más gordo le presente el dossier, más contento está. Para nosotros, para los genealogistas, no nos importa tanto, porque en 50 páginas, si tienen los documentos correctos, no hace falta 300 páginas. Es muy fácil con un árbol que tenemos 3.000 personas generar un documento de 300 páginas con toda la documentación que lo hace el árbol, o sea, el programa de genealogía te genera esa información, ¿no? Pero lo que hace falta es que estén los documentos detrás, es decir, que podamos ir a las partidas de nacimiento o a las publicaciones que respaldan esa línea genealógica. Si no, Ya. no es tanto la cantidad como la calidad, eso es lo que debería de ser, que no es lo que es, ¿vale? Sí, de hecho, yo conozco muchísimos casos en América Latina de personas que tienen el origen por Yonati Bat Gedalia. Es decir, pareciera ser una de las líneas más comunes. Bueno, primero está, es que es una línea, primero está davídica, o sea, línea davídica, es decir, todos los que a día de hoy en el mundo se consideran descendientes del rey David pasan por Paloma Bat Gedalia, es la única línea que hay, no hay otra, ¿vale? Y hay gente muy rica, ¿vale? Los Rothschild, todo esto de aquí dicen que descienden de esta línea, o sea, que le llega la línea davídica por ahí, ¿no? Que por eso se mantiene, porque ellos la han estudiado y la Claro. hay páginas web enteras de líneas davídicas y todas llegan a esta, ¿vale? Es la única que hay, es la única, no hay otra alternativa. Ahora, también es una línea real, porque viene Fernando el Católico a través de ella. Entonces, claro, hay mucha más documentación. Nosotros, la documentación, por ejemplo, de la Iglesia comienza con el Concilio de Trento, aproximadamente entre 1530 y 1560. Anterior a eso solo tenemos las leyes, o sea, la Inquisición, los documentos de la Inquisición que han empezado como 50, 100 años antes y a veces se extienden los árboles y nos permiten engarzarlo con las propias líneas de la Iglesia. Anterior a eso, a la Inquisición, normalmente lo que utilizamos son las casas nobles, porque ya no queda documentación. Si eres un noble, tienes en los árboles genealógicos hechos de los nobles la historia de dónde vienes y tal, y se puede subir hacia atrás. Y entonces ya una vez que engarzas con una casa noble, casi Es seguro mucho más engarzas por algún lado con el rey David. claro, Pero, claro. Sí. pero las documentaciones esas también son muy poco fiables, ¿no? O sea, porque no sé hasta cuándo, en fin, son documentación publicada, ¿no? Pero Excelente. No, 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 excelente y muy claro. En verdad te agradezco por esta
esta forma tan clara de explicar. Abraham, a veces con mis invitados hago una especie de ping-pong, de preguntas rápidas. Te agradezco que puedas responder lo más breve posible. Una alajá. Amarás a tu hermano como a ti mismo. Una fiesta o haj. Pesaj. MyHeritage o Ancestry. Yo creo que Family Search. ¿A cuál personaje bíblico invitarías en la Sukkah en Sukkot? Al rey David. Una canción que represente la identidad sefardí. Abraham Avinu, padre querido. Maravilloso, sin lugar a dudas. Abraham, excelente tu forma de desarrollar y de explicar dónde las personas pueden conectarse para un preestudio o un estudio genealógico completo, y si puedes hablar de cuál es la diferencia entre un preestudio y un estudio. Sí, bueno, la mejor forma de ponerlo en contacto conmigo es a través de la página web nuestra, www.raicesjudías.com. Si entráis ahí, hay un simbolito de WhatsApp y ahí le dais, me escribís y salgo yo directamente con las preguntas que queráis. La diferencia, el preestudio, cada uno llega con una cantidad de información distinta a mí, ¿vale? O sea, hay quien llega con sus abuelos, hay quien llega con 1000 personas, ¿no? Entonces, el preestudio fue una forma de comenzar a trabajar para ver si teníamos la posibilidad de hacer el estudio o no, ¿no? Entonces, en lugar de cobrarle todo el estudio, pues se cobraban 5 horas de trabajo y íbamos trabajando con el cliente, ¿no? De manera que podríamos identificar al menos un criptojudío dentro de su árbol para ver si le hacía falta hacer un estudio serio, ¿no? Entonces, en el preestudio lo que hacemos es identificar a ese criptojudío dentro del árbol. En el estudio lo que hacemos es documentar cada una de las generaciones, ¿vale? Y si me permites, Fernando, a una cosa de antes del ping-pong, la diferencia entre Family Search o MyHeritage, ¿no? Has dicho, no, sí, ¿cómo era? Ancestry o MyHeritage, ¿no? Que has dicho, los dos son de pago, los dos, y tienen poca información. Es decir, en comparación, casi todos ellos se vuelcan en Family Search. Entonces pagas MyHeritage para llegar a Family Search, que es gratuito. Y a mí me molesta un poco el que le cobren a la gente y se versen en la información que tiene la otra página, que es gratuita, ¿no? Es cierto que Ancestry tiene mucha información de periódicos que no tiene Family Search, pero la información de periódico no nos da tanta, o sea, nos da como cotilleo sobre la persona, no nos da la información que necesitamos para subir, que sí nos la da Family Search. Por eso yo prefiero siempre Family Search, primero porque es gratuito y porque tiene la información que necesitamos, y los otros dos son como parásitos que te cobran 500 euros por darte la misma información que está gratuita en el otro lado. Entonces me parece un poco como que no es correcto, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Sin embargo, estas compañías te dan un resultado de genética, el cual la persona supuestamente puede visualizar que sí tiene un componente, principalmente ashkenazi, porque el sefardí sabemos que está muy solapado entre lo ibérico y el Mediterráneo, ¿no? Bueno, esto es de aquí podemos sacar otro vídeo entero, solo de genética, porque el hecho de que te digan que tienes un 1% de judío, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que del trocito de ADN que te están identificando, hay dentro de la base de datos que tiene la compañía un 1% que tiene la misma variación que tienes tú, que se ha declarado judío. Ese es tu 1% judío, pero hay un 99% con esa variación que no se ha declarado como judío. Entonces te venden como el 1%. Ahora,
¿Qué pasa? Mucha gente llega con ese 1% y luego le encontramos las raíces, o sea, somos capaces, o sea, que es como un primer paso. Pero bueno, Claro, no es que esté yo completamente seguro de que ese 1% determina que es ni que haya un gen ni una probabilidad genética de que tú seas judío, ¿sabes? De hecho, no sirve, por ejemplo, a la hora de solicitar una nacionalidad, no sirve para nada la genética. así es. Abraham, inmensamente agradecido con tu presencia a nuestro programa Legados de Separat y a ustedes por acompañarnos nuevamente a través de Radio Separat.